Buenas a todos. Hoy veremos lo que es el método de las dos fases. Una vez acabado lo que es el método de la gran M, donde teníamos las penalizaciones, este método de las dos fases, a diferencia del método de la gran M, es que ya en la función objetivo no se les adiciona las M. Seguimos manejando lo que son las variables de holgura, seguimos manejando lo que son las variables artificiales. Entonces, vamos a explicar de qué se trata el método de las dos fases mediante este ejemplo. Tenemos nuestra función objetivo z, que es igual a 4x1 menos 8x2 más x3. Entonces vemos que tenemos tres variables y tenemos dos restricciones, y además que indicamos que nuestras variables tienen que ser sí o sí positivas o mayor o igual que cero. Entonces, este método comienza con, tal como hacíamos en el método de la gran M, lo que hacíamos era, cuando teníamos una igualdad, si se acuerdan, ¿qué se hacía? Se le sumaba una variable artificial. En este caso, fíjense, igualamos nuevamente esta restricción y le aumentamos nuestra variable artificial R1. Le estamos aumentando porque, al igual que en el método de la gran M, tenemos una igualdad. Luego tenemos en la siguiente restricción, tenemos mayor o igual. En esta parte donde dice mayor o igual, ¿qué se hacía cuando teníamos mayor o igual? Se tiene que restar una variable de holgura y aparte se tiene que sumar una variable artificial, tal como hacíamos en el anterior método. A diferencia, vuelvo a repetir, del método de la gran M, es que en la función objetivo z teníamos que aumentar las M según si se maximizaba o se minimizaba y según la cantidad de las variables artificiales. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente poner una variable fase 1, de ahí que se llama método de las dos fases. Vamos a crear una variable R, una variable artificial, una variable de la función objetivo R0, donde tenemos la suma de las dos variables artificiales, y lo que tenemos que hacer, como estamos maximizando, en este caso en la primera fase, nosotros vamos a minimizar esta función objetivo auxiliar, que la vamos a llamar R0. La pasamos toda a un mismo lado y tenemos R0 menos R1 menos R2 igual a 0. Entonces, fíjense de dónde saqué mi variable R0, y es la suma de las dos variables artificiales que tengo en este caso en mis restricciones. Si tuviera más variables artificiales, sumaba más variables artificiales. Tres variables artificiales, tuviera R1 más R2 más R3. Cuatro variables artificiales, R1 más R2 más R3 más R4 y así sucesivamente. En este caso, no sumamos las variables de holgura, simplemente sumamos las variables artificiales. Luego creamos nuestra primera tabla. Fíjense que ahora ya no le ponemos z. Aquí donde tenemos, donde iba el z, lo tenemos la función objetivo auxiliar, que le podemos llamar, va a ser R0, esta función objetivo. Ya no la principal o la del problema planteado al principio, sino vamos a manejar los números de esta función objetivo R0, auxiliar. Entonces, fíjense, aquí tenemos la fila de la función objetivo R0, aquí tenemos la fila de la primera restricción donde está R1, y aquí tenemos la fila de la segunda restricción donde está R2. Entonces tenemos nuestras variables básicas y nuestras variables no básicas. Fíjense que en R0 tenemos 1 para R0, en este caso este 1, 0 en X1, 0 en X2, 0 en X3, tampoco tiene variable de holgura, 0 en S1, tiene menos 1 en R1 y tiene menos 1 en R2, y el resultado es 0. En la primera restricción, que es la de aquí de arriba, tenemos no hay R0, 1 en X1, que viene de aquí, 1 en X2, también de acá, 1 en X3, 0 en S1, 1 porque tenemos la variable artificial R1, 0 en R2 y el resultado es 7, y de igual manera la tercera fila en este caso sería 0 en R0 porque acá no hay, 2 en X1 que es este 2 de aquí,
menos 5 en x2, que es este menos 5, 1 en x3, menos 1 en la variable de holgura S1, 0 en R1, 1 en la variable artificial R2 y el resultado es 10. Lo único que hicimos es crear nuestra primera tablita y comenzar la fase 1 de este método. ¿Qué se hace luego? Se tiene que sumar las tres filas para eliminar los valores negativos de R1 y R2. En este caso, fíjense que R1 y R2 en la primera fila, donde tenemos nuestra función objetivo auxiliar R0, esta fila de aquí, tanto la variable artificial R1 como la variable artificial R2 tienen valores negativos. Lo que tengo que hacer es sumar las tres filas para poder eliminar estos valores negativos. Fíjense que si yo sumo con la segunda fila, este menos 1 más 1 va a dar 0. Si yo sumo menos 1 con 0 y el 1 de acá, también me va a dar 0. Entonces, estamos eliminando los valores negativos. ¿Y qué me va a quedar? Toda esa suma lo reemplazamos en la primera fila. Fíjense, 1 más 0 me va a dar 1. Luego tengo 0 más 1, 1 más 2, 3. Tengo aquí el 3. 0 más 1, 1 menos 5 menos 4. Sumo 1 más 1, tengo el 2. 0 más 0 menos 1, tengo el menos 1. Menos 1, que es lo que quiero eliminar, más 1 más 0, tengo 0. Menos 1 más 0 más 1, tengo 0, que también quería eliminar esa variable artificial. 0 más 7, 7 más 10, 17. La única fila que tengo que modificar es la primera, donde tengo mi función objetivo auxiliar, le podemos llamar, vuelvo a repetir, R0. Entonces es el primer paso que tengo que hacer en esta fase 1 y tengo mi nueva tabla. Acá la tenemos nuevamente, la voy a poner la tabla, pero como es lo que queremos es minimizar lo que R0, nuestra función objetivo R0, lo que vamos a hacer es seleccionar tal como conocemos en el método simplex, pero en este caso vamos a seleccionar el más positivo de las variables. En este caso, ¿cuál sería el más positivo de las variables? Efectivamente, tenemos la variable x1, x2 y x3. El más positivo es el 3, porque aquí tenemos menos 4 y el x3 tiene 2. Entonces encontramos lo que es nuestra columna pivote. Y también nosotros sabemos determinar cuál es la fila pivote. Con los resultados agarramos y dividimos. Aquí tenemos 7 dividido entre 1 me va a dar 7, 10 dividido entre 2 me va a dar 5. Se selecciona siempre el menor de los resultados, 10 entre 2 es 5, es el menor. Entonces, la última fila vendría a ser nuestra fila pivote, por lo que encontramos nuestro elemento pivote que viene a ser el 2. Luego procedemos a realizar todos los pasos que ya conocemos del método simple. Ese 2 lo tenemos que transformar a 1. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Esta es la fila 3, fila 1, fila 2, fila 3. Lo que tengo que hacer es multiplicar a la fila 3 por un medio. ¿Para qué? Porque si yo multiplico 2 por un medio, me va a quedar 1 y es lo que quiero volverlo. El elemento pivote lo quiero volver 1. Entonces, la fila 3 la tengo que multiplicar por un medio. Luego, tengo que las demás columnas que se encuentran arriba del elemento pivote, por ejemplo, este valor 1 lo tengo que volver 0 y este valor 3 también lo tengo que volver 0. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar la fila 1 para volver 0 este 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumarle menos 3. Entonces la fórmula va a ser, como aquí este elemento pivote se va a volver 1, va a ser menos 3 por la fila 3. En este caso estoy haciendo la fila 2 primero. Entonces para volver 0 este 1 tengo que sumarle menos 1. Entonces menos 1 multiplico por F3. No se olviden que aquí va a quedar 1 más F2 para volver 0 este valor. Lo mismo hago para el 3, pero esta vez tengo que multiplicarle por menos 3. Menos 3 por F3, porque en este caso, una vez que realice esta operación, aquí me va a salir 1 y sumo la fila de arriba y voy a tener 0. Si hago todas estas operaciones en cada uno de los valores, fíjense que aquí, por ejemplo,
0 por un medio voy a tener 0, 2 por un medio aquí voy a tener 1, menos 5 por un medio voy a tener menos 5 medio, 1 por un medio voy a tener un medio, menos 1 por un medio, menos un medio, y así sucesivamente voy a encontrar realizando estas operaciones. Primero realizo la operación donde se encuentra el elemento pivote, lo transformo en 1 y luego hago las otras operaciones para volver estos valores que se encuentran en la columna pivote a 0 y encuentro esta tabla. Ya con esta nueva matriz verificamos si nuestras variables x1, x2, x3 son 0 o negativo. Que no se olviden que estamos minimizando la función objetivo auxiliar R0. Entonces verificamos que todavía tenemos y la más positivo viene a ser 7 medio. Entonces nuevamente volvemos a hacer los mismos pasos que veníamos haciendo y encontramos que nuestra columna pivote es ahí donde se encuentra el más positivo, 7 medio. Luego dividimos los resultados por los valores que están en la columna pivote. 2 entre 7 medio es 4 séptimos y 5, y ya dijimos en anteriores explicaciones que no se divide ni por 0 ni por un número negativo, porque entonces automáticamente la fila pivote viene a ser la fila número 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestra siguiente tabla? Es el elemento pivote, que en este caso es 7 medio, lo tenemos que volver 1 y tanto la parte de arriba, los valores de la columna pivote de arriba y en este caso de abajo se tienen que volver 0. Ese es el siguiente paso que tenemos que realizar. ¿Y cómo lo hacemos? Para volver 1, este 7 medio que tenemos que hacer, multiplicar la fila 2 por ¿cuánto? Tenemos que multiplicar por 2 séptimos, porque si multiplicamos 2 séptimos por 7 medio, vamos a tener exactamente 1. Luego, no nos olvidemos que aquí va a quedar 1, como eliminamos este 7 medio, porque tiene que ser 0. Multiplicamos menos 7 medio por R2 y lo sumamos por F2, perdón, y lo sumamos a F1. Entonces, menos 7 medio por la fila 2, que aquí va a ser 1, menos 7 medio, más 7 medio con lo de arriba me va a quedar 0. Y para la fila de abajo lo mismo, como aquí va a quedar 1 y quiero sumarle a 5 medio, multiplico 5 medio por F2, que aquí va a ser 1, más el 5 menos el 5 medio me va a quedar 0. Entonces, estas son las operaciones que tengo que hacer para volver 1 primero el elemento pivote y 0 los valores que están en la columna pivote. Y me queda este resultado. Una vez que verificamos que nuestras variables x1, x2 y x3 en la función objetivo auxiliar R0 ya son ceros o negativos, entonces de esta manera lo que se hace es concluir con la primera fase de este método y pasamos a la fase 2. En esta fase 2 lo que se hace, aquí tenemos la anterior tabla. Aquí nos dimos cuenta que teníamos 0 toditas nuestras variables. En la fase 2 desaparece la función objetivo R0, en sí desaparece esta fila y la columna donde están las variables artificiales. Desaparece estas columnas. Y lo que hacemos es, ahora sí, en la fase 2, manejar nuestra función objetivo original, la que nos plantearon en el ejercicio. Si se acuerdan, z era igual a 4x1 menos 8x2 más x3. Lo pasamos todo a un mismo lado y lo igualamos a 0 y tenemos de esta manera. Creamos nuestra tabla, pero ya no con R0, ya no con la R1 ni con R2. Simplemente lo ponemos con Z. Tenemos Z, X1, X2, X3, nuestras variables básicas. Luego tenemos nuestras variables no básicas, en este caso S1, la solución. Y aquí los ordenamos. Fíjense que esta fila de X2, que está aquí en la fila 2, la estoy poniendo, perdón, la estoy poniendo abajo, la ordené aquí. Y esta fila X1, que la tengo en la fila 3, la estoy poniendo ordenadamente en la fila 2. ¿Y por qué yo la tenía X2 y X1 así desordenado? No se olviden de que cuando venimos haciendo este proceso
de que aquí en este caso ingresa X1 y se va el R2 que había aquí. En este caso aquí me olvidé de ponerle X1. Aquí ingresa X2 y se va el R1, por eso que quedó X2 en la segunda fila. Esto para mantener el orden en otros videos que ustedes miren o en otras explicaciones que haya en los libros de investigación de operaciones cuando encuentren el método de las dos fases. Entonces volvemos a nuestro ejercicio donde eliminamos las variables artificiales. También manejábamos ya nuestra función objetivo original y creábamos nuestra tabla ya con nuestra función objetivo original. En este caso tenemos z, que son estos valores, z1, x1 menos 4, x2 8, x3 menos 1, no hay variable de holgura y el resultado es 0. X1 es este valor de aquí, esta fila que estaba en la tercera fila en la tabla anterior pasa a ser en la segunda para ordenarlo X1, X2 y X2 va a la tercera fila. Entonces comenzamos a realizar, ahora sí, lo que tenemos que hacer es eliminar los valores de nuestras variables, en este caso nuestras variables básicas. ¿Cuáles son nuestras variables básicas? Las que se encuentran, es por eso que mantuve esta columna, al lado izquierdo. Si se fijan, al lado izquierdo no manejé lo que es X3, simplemente entró X1 y entró X2 de las anteriores tablas, de la anterior fase de este método. Por lo que hay que hacer es eliminar estos valores. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo elimino estos valores de la función objetivo? Lo que voy a hacer es, fíjense que en la segunda fila tengo 1 para poder sumarle al menos 4 y volverlo 0 ese menos 4. Tengo que multiplicar la segunda fila por más 4 y sumarle a la primera fila. Lo primero que voy a hacer es multiplicar por 4 la segunda fila para que aquí se me vuelva 4 y al momento de sumar esto se me vuelva 0. Luego me fijo que el 1 se encuentra, para eliminarlo el 8 y volverlo 0, se encuentra en la tercera fila. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar a F3, a este 1 le voy a multiplicar menos 8 para que cuando sume con el 8 se me vuelva 0. Entonces, ¿aquí qué hago? 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 0, 0, 4 por 6 séptimos, 24 séptimos, 4 por menos 1 séptimo, menos 4 séptimos, 4 por 45 séptimos, 180 séptimos. Luego, menos 8 por 0, 0, menos 8 por 0, 0, menos 8 por 1, menos 8, menos 8 por 1 séptimo, menos 8 séptimos, menos 8 por este 1 séptimo, menos 8 séptimos, menos 8 por 4 séptimos, menos 32 séptimos. Y también la pongo la primera fila tal y como está. 1 menos 4, 8 menos 1, 0 y 0. Lo que voy a hacer aquí es sumar estos tres. ¿Para qué? Vuelvo a repetir. Eliminar los valores de nuestras variables básicas. En este caso, nuestras variables básicas van a ser solamente X1 y X2 porque se encuentran aquí al lado izquierdo. Entonces, fíjense, si yo sumo 1 más 0 más 0, voy a tener aquí 1, menos 4 más 4, aquí 0, 8 menos 8, voy a tener aquí 0, sumo estos valores, sumo estos otros dos valores y sumo estos valores. Me voy a tener este resultado. Entonces, esos valores encontrados los reemplazo aquí en la función objetivo z, en la primera fila, pongo 1, 0, 0, 9 séptimos, menos 12 séptimos, 148 séptimos, que son los que encontré en este resultado de aquí. Los pongo en la primera fila. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Nos dice, los coeficientes de las variables no básicas no pueden ser negativos. En este caso ya sabemos que las básicas son las que están aquí a la izquierda, x1 y x2, y quedaron como no básica, aunque es mi variable de decisión x3, pero quedó como no básica, y también tenemos esta variable de holgura, no pueden ser negativos. Entonces, no puede ser negativo, y si hay varios que son negativos, tengo que seleccionar el más negativo. En este caso solo tengo un negativo, menos 12 séptimos. Entonces esta va a ser mi columna pivote nuevamente.
hago la división del resultado. No puedo dividir por negativo, por lo que automáticamente la última fila va a quedar como mi fila pivote. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es lo mismo que viene haciendo en las anteriores tablas o en los anteriores métodos simples. Lo que tengo que hacer es este elemento pivote volverlo 1 y estos valores de arriba volverlo 0. ¿Cómo vuelvo 1 el elemento pivote que está en la fila 3? Multiplico la fila 3 por 7. Y fíjense, voy a tener 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 1, 7, 7 por un séptimo, 1, 7 por un séptimo, 1, que es lo que quiero volver el elemento pivote 1, y 7 por 4 séptimos, 4. Luego, quiero volver menos un séptimo, lo quiero volver 0. Lo que tengo que hacerle es multiplicar por la fila donde está el elemento pivote y sumarle a menos un séptimo. ¿Qué les tengo que sumar? Un séptimo positivo. Entonces la fórmula va a ser un séptimo por F3 más F2 para volver este 0. Y si quiero volver en la primera fila menos 12 séptimos 0, tengo que 12 séptimos multiplicarle por ese 3 y sumarlo a F1. Si hago las operaciones lentamente en cada una de los elementos de la columna que tenemos en nuestra tabla, obtenemos esta siguiente tabla, fíjense. Ahora volvemos a revisar, tal como nos indica aquí la regla, los coeficientes de las variables no básicas no puede ser negativo. Aquí tenemos las variables no básicas, por lo que no tenemos ningún negativo, lo que significa que hemos terminado. Antes de terminar, hay que hacer notar que como aquí entró la variable S1, sale X2, es por eso que aquí entra S1 y aquí en vez de X2 se vuelve S1, porque entró S1 y salió X2. Lo que explican en los anteriores libros, y esto nos sirve para obtener el resultado final. Si nos fijamos, ya no tenemos nuestras variables no básicas, ya no son negativas, por lo que aquí concluye el ejercicio. ¿Y cuál es el resultado que tenemos? Z igual a 28, X1 igual a 7, aquí no tenemos X2, tampoco tenemos X3, por lo que X2 es 0, X3 también es 0. Si vemos nuestra función objetivo original era maximizar Z, que es igual a 4X1 menos 8X2 más X3. Si reemplazamos los valores de X1, X2 y X3 por lo que hemos obtenido, nos fijamos que tenemos estos valores. X1 es 7, X2 es 0 y X3 también es 0. Calculamos 7 por 4, 28, menos 0 más 0 y efectivamente hemos optimizado, hemos encontrado el máximo valor, que es 28. Esto sería en cuanto al método de las dos fases en un ejemplo de maximización. En el siguiente video vamos a tener ejemplo de minimización en el método de las dos fases. Le agradezco mucho por su atención.